Entonces, el Espíritu Santo, ¿es Dios? No es Dios. ¿Es una fuerza? No es una fuerza. Entonces, Jesús en Mateo 28, 19, ¿qué dice? Dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bauticen en esos tres nombres, ¿no? Entonces aquí ya empezamos ya con una, ¿no? Viendo que hay una diferenciación, ¿no? Si fuera una sola persona, no tendría sentido que Jesús diga, vayan ustedes, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vería. Claro. San Juan 15, 26. ¿Qué dice San Juan 15, 26? San Juan 15, 26. ¿Qué encontramos? En aquel día pediréis en mi nombre y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. 15, 26. San Juan 15, 26. Ya. Pero 15, 26, ya. Pero cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Ajá. Entonces, ¿qué encontramos? Dice San Juan 15, 26, dice, ¿no? Pero cuando venga el Consolador, miren, está hablando de una persona. Jesús dice, cuando venga el Consolador, habla de una persona. Cuando Él venga, dice, yo, a quien yo les voy a enviar del Padre. Está hablando de tres personas. Dice, cuando venga el Consolador va a ser enviado por mí. Yo les voy a enviar. ¿De dónde viene? Proviene dice, del Padre. Él va a enviar. ¿Qué dice? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y ahora dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿No? Miren, para dar testimonio hay que hablar. Para dar testimonio hay que manifestar. Y el papel dice que el Espíritu Santo viene a cumplir es a dar testimonio de Jesús. ¿No? Dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. ¿No? Entonces, ¿quién lo envía? ¿Lo envía? El Padre. ¿El Padre o Jesús? Pero acá dice el Padre. No. Acá dice, pero cuando venga el Consolador, que os enviaré, que os enviaré del Padre. Claro. ¿No? Dice, cuando venga el Padre, a quien yo os enviaré, ¿no? Enviaré del Padre. Johnny tiene problemas para ingresar. ¿Usted no lo mandó ese que me dijo? Sí. Sí. Él estaba muy interesado en escucharla. Sí, está interesado. Sí. Bien, entonces continuemos. ¿Ya? ¿Qué más dice? San Juan, el mismo San Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de mí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y hará saber lo que ha de venir. Ajá. Miren, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿no? El Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el mismo nombre, ¿no?
¿ya? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, le dice a los apóstoles, Él les va a guiar a toda verdad. Miren, una fuerza, un soplo, un viento no puede guiar, pues, ¿no? No, pues. Y los va a guiar a toda verdad. Porque no hablará, dice, miren lo que dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar ¿a qué? Hacia la verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? San Juan 8, 16 mismo, del 8 al 11. San Juan 16, del versículo 8 al 11. ¿Ya? 8 al 11, ¿no? Sí. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio. Del pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y el del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Aún tengo muchas cosas que desearos, pero ahora no las podéis llevar. Hasta ahí nomás, del 8 al 11 nomás, ¿ya? Entonces, miren, vamos a encontrar aquí en estos versículos del 8 al 11, el Espíritu Santo, ¿no? ¿De qué nos va a convencer? ¿De qué convence a la gente? Dice, cuando Él venga, ¿no? Está hablando del Consolador, del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Esa es otra de las funciones, otra la misión del Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Eso es lo que nosotros conocemos en nuestras vidas como conciencia. Cuando uno comete un pecado, se siente mal. Por ejemplo, hay personas que cometen algunos crímenes y no se sienten tranquilos, todo el tiempo están asustados, temerosos ahí. ¿Por qué? Porque hay la voz del Espíritu Santo en la conciencia, lo que nosotros conocemos como la voz de la conciencia, que es el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Hay que confesar el pecado, ¿no? Hay que confesar, ¿no? Dios es justo, Dios te puede perdonar, porque va a haber un día en el cual todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces hay que confesar los pecados. El Espíritu Santo es quien nos va convenciendo, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿no? Miren, Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Consolador, o sea, la otra persona, les va a convencer de pecado porque no creen en mí. 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No, Él se iba al Padre. ¿A qué se iba al Padre? Se iba al Padre para empezar a interceder por nosotros. Y 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando habla del príncipe del mundo, habla de Satanás. Entonces, está hablando del papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. ¿Cómo está, Johnny? Mucho gusto. Mucho gusto. Qué bien, qué bien. Bien, estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Ahí. Bien, vamos a leer ahora Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, ¿ya? Romanos 8, 14. ¿Qué nos dice Romanos 8, 14?
A ver. Romanos 8:14. 8:14 dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ajá. Todos los que se dejan guiar por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. ¿No? Miren el otro nombre que le pone, ¿no? Mire, al Espíritu Santo le conocen por varios nombres, el Espíritu de verdad, el Consolador, en otras versiones dicen Paracleto, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Pero qué va a hacer? Dice, en el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién guía? Guía una persona, alguien que tiene personalidad, ¿no? Entonces, estamos viendo en estos pasajes que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Saltemos al versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ajá. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? El mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, nos testifica a nosotros, a nuestro espíritu, dice, a nosotros, de que somos hijos de Dios, ¿no? En pocas palabras, el Espíritu Santo nos dice, Alicia, tú eres hija de Dios. Rosa, tú eres hija de Dios. ¿Ya? Esa es la seguridad que nos da el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Ajá, ¿no? Dice, y si hijos también herederos, ¿no? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire, qué interesante. Bien. Y esa garantía, esa seguridad, ¿quién nos da? Nos da el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Vamos a volver una vez más a San Juan, capítulo 14, versículo 16. San Juan 14, 16, ¿ya? 14, 16. A ver, ¿cuánto tiempo estará el Espíritu Santo con su pueblo, con los hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Qué dice San Juan 14, no? Dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre. Ajá. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros? ¿Cuánto tiempo va a estar? Yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre, o sea, siempre. Va a estar siempre, ¿no? Miren, el Espíritu Santo nos ha sido dado para estar siempre, dice, con nosotros, ¿no? O sea, siempre está con nosotros, ¿ya? A ver, vamos a leer otro pasaje más, ¿no? Necesitamos que la Biblia hable, porque a veces cuando nosotros queremos explicar algunas cosas, podemos estar hablando lo que nos parece. Mejor dejamos que la Biblia hable. Miren, Hechos 5:32, ¿no? ¿Cuál es la condición, no? ¿Cuál es el requisito que necesitamos para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál es? ¿Ah? 5. Hechos 5:32. Hechos 5:32. ¿Cuál es el requisito que necesitamos? Ya.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ajá. ¿Cuál es el requisito entonces que necesitamos para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál requisito? ¿Cuál es? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Escribe, ¿no? Ahí el autor. Y dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. A los que le obedecen. El requisito para recibir el Espíritu Santo es que nosotros tenemos que obedecerle. ¿A quién? A Dios. A Dios. ¿No? Miren. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo le voy a obedecer a Dios? ¿Cómo sé yo si obedezco o no obedezco a Dios? No es tan complicado. La voluntad de Dios está expresada en la Biblia, ¿no? Está expresada en la Biblia. Entonces dice que Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿No? A los que le obedecen. Bien, sigamos avanzando nuestro estudio, a ver, ¿no? Sigamos avanzando nuestro estudio. ¿Qué dice Gálatas 5:22? ¿Ya? Vamos a ver ahora los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué frutos produce el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Qué frutos? Gálatas 5:22. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Ajá. Entonces, tenemos varios frutos. A ver, ¿qué dice Vamos a leer hasta el 26. 5:22 al 26. Ya, 23 dice, mansedumbre, dominio propio, contra estas virtudes no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos unos a otros. Ajá. Entonces, ¿qué frutos produce el Espíritu Santo? Paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ajá. Muy bien. Miren. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, va a producir esos frutos. Paz, amor, bondad. Entonces, cuando nosotros a veces decimos, bueno, yo soy cristiano, pero todo el tiempo paramos en conflicto, peleándonos, siendo ahí buscapleitos, ahí algo no está bien. Porque los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu, ¿qué cosa es? Los frutos es amor, es paz, bondad, benignidad, ¿no es cierto? Ajá. Y vamos a volver a Hechos, ¿ya? Hechos. ¿Cuánto? Capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Ya, versículo. Versículo 4. 4 dice. Reteniéndolo que quedaba para ti y vendida no estaba en su potestad porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ajá. Miren lo que dice Pedro, ¿no? Esta es la historia de Ananías con su esposa Zafira, ¿no? Ellos habían ofrecido entregar un dinero, habían hecho una promesa.
Entonces dice que cuando vendieron el terreno, parece que les pagaron buen precio, entonces ellos no estuvieron dispuestos a dar todo y se pusieron de acuerdo a dar solo una parte, ¿no? Y fue y entregó una parte y Pedro pues le hace la pregunta, ¿no es esto? Él dice sí. Entonces Pedro le dice en el versículo 4, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren, Pedro está hablando de que Ananías le había mentido a Dios, pero estaba hablando ¿de quién? Estaba hablando del Espíritu Santo, ¿ya? En el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Miren, para que mintiese al Espíritu Santo. Nadie miente a una fuerza, nadie miente al viento, al aire. Y Pedro dice, Ananías, tú le has mentido al Espíritu Santo, ¿no? Y en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Para Pedro era claro que el Espíritu Santo era Dios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que cuando hablamos en la primera lección acerca de la deidad, hablamos de tres personas. Cuando Jesús dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en estos tres nombres van a mencionar, está hablando de tres personas, ¿no? Hay un Dios conformado por tres personas, ¿ya? Y el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? ¿Qué dice Efesios 4:30? Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la bendición. Ajá, dice, no entristéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿no? Dice, no contristéis. ¿Y qué quiere decir no contristéis? Cuando dice contristéis, dice no entristecer, ¿ya? En la versión, hay otra versión, la traducción lenguaje actual dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado, ¿no? Entonces, Dios ha puesto el Espíritu Santo como una especie de sello, de garantía, ¿no? De que nosotros estamos separados para Dios. A eso se llama la santificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debiéramos procurar no entristecer. ¿Y cómo entristecemos al Espíritu Santo? Desobedeciendo. Recordemos que la condición para recibir el Espíritu Santo dice que es la obediencia, ¿no? Mateo 12, 31, 32. ¿Qué dice Mateo 12, 31, 32? 31 dice, por tanto os digo, todo pecado, blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ajá, ¿no? Entonces dice, todo pecado va a ser perdonado. Dice, todo pecado. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. ¿Por qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, es una ofensa contra una persona. Claro. ¿No? Imagínense, ¿quién puede ofender o blasfemar contra una fuerza? ¿Quién puede blasfemar contra un objeto? No, ¿no es cierto? No se puede. Entonces, todo pecado, blasfemia será
dice perdonado a los hombres, pero la blasfemia, o sea, el pecado, la ofensa contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. ¿A cuál? ¿No? Entonces, eso tiene que quedar claro en nuestro saber. Por eso es que empezamos estudiando esta lección preguntando, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza o es Dios? Y la lección nos deja claro que es una persona, que es Dios. Ajá. ¿De acuerdo? Ajá. Y Sí. por último vamos a leer Lucas 11:13. Lucas 11:13. ¿Qué dice Lucas 11:13? 11:13, ¿viste? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ajá. Dice que Dios está dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, ¿no? Así como los padres, nosotros pedimos a nuestros hijos, o sea, damos a nuestros hijos lo que nos piden, dice, ¿cuánto más vuestro Padre? El Espíritu Santo es una persona. Como dice Pedro, el Espíritu Santo es Dios. Claro. Y está en nosotros el recibirlo. Para recibirlo hay que obedecer la palabra de Dios, hay que obedecer la voluntad de Dios. Para recibirlo hay que pedirlo. Claro. ¿De acuerdo? Hay que pedirlo. Entonces, ¿alguna pregunta en lo que hemos estudiado esta noche? Bueno, para mí está claro, hermano. Para mí está claro que el Espíritu Santo es Dios. Rosa, Igual manera, hermano. ¿todo quedó claro? Sí. Bien, vamos a orar, ¿ya? Ya. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por habernos permitido, Señor, estudiar tu palabra. Haber aprendido acerca de la personalidad del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es tan Dios como tú, como el Hijo. Oh Dios, haznos entender cada vez más tu palabra. Bendice a tu hija Alicia, a tu hija Rosa. Te ruego también por Johnny, que ha estado intentando, Señor, ingresar, pero no ha podido. Tu palabra esté con él. Guíalo, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Amén.